Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. En Conversaciones sin Pauta hemos estado poniendo la mirada, tratando de entender esto que ahora se llama el crimen organizado. O sea, algo pasó que en Chile empezamos a hablar de la irrupción del narco, pero el crimen organizado empieza a aparecer hoy día como con un despunte de mayores fenómenos, y esos fenómenos van a tener que ser abordados. De eso queremos hablar con Lucía Dammert, experta en temas de seguridad, doctora en ciencia política, académica de la Universidad de Santiago, y que además este tema ha trabajado, ha pensado, ha escrito, ha reflexionado. Lucía, ¿cómo estás? Hola, gracias Claudia por la invitación. Esto se llama Conversaciones sin Pauta, pero esto sí tiene una pauta que tiene que ver con crimen organizado. Por favor. Y lo decía en la introducción. Hasta hace un tiempo en Chile hablábamos del ingreso del narco, del avance del narco, de cómo el Estado finalmente había cedido territorio, pero de un tiempo a esta parte estamos hablando de crimen organizado, es decir, cambia no solo el concepto, cambia la realidad. ¿Qué significa que hoy Chile esté con la amenaza o con la presencia del crimen organizado? ¿Cómo nos ha cambiado? Sí, bueno, este es un tema bien fundamental. Primero porque nos tenemos que hacer cargo que en Chile hay muchos mercados ilegales, muchos. Y vamos a poner un par de ejemplos para que la gente entienda que esto no es solo droga. Por ejemplo, la venta de remedios en las ferias. O la venta de cigarrillos contrabandeados o falsos en las ferias. Eso es un mercado ilegal, ¿cierto? De productos que pueden ser robados o pueden ser contrabandeados o pueden ser falsos directamente, que se venden en lugares donde evidentemente están sobresaltando las leyes, y en general estos mercados ilegales generan organizaciones criminales que se encargan de su producción, traslado y venta. Uno podría decir también la venta de madera, el robo de vehículos masivos para sacarlos del país, todo aquello que tenga, digamos, un mercado donde hay una demanda y una oferta. Y en Chile, entiendo que también cigarrillos, hoy día en ropa usada. Hay varios papers que hablan del gran negocio de que son organizaciones criminales, porque por ejemplo en Perú la venta de ropa usada está prohibida, entonces la traen a Chile y de ahí la internan a Perú a venderla. Entonces tú tienes muchos mercados ilegales que generan organizaciones criminales. Por supuesto, el principal mercado ilegal en los últimos 15 años en América Latina o 20 años son las drogas, especialmente la cocaína. 90% se produce en América del Sur. Y no marihuana. Yo pensaba que marihuana, o sea, que se exportaba mucha más cocaína y que marihuana era... También marihuana, pero principalmente, digamos, en términos del gran mercado ilegal, lo nuestro es la cocaína. Perfecto. Porque Colombia, Perú, Bolivia generan 90%, sí. 80%, casi 90% se consume en Estados Unidos. Y por muchos años en Chile nos negamos a decir que éramos un país que teníamos narcotráfico. Yo te diría hasta hace probablemente 8 años que uno iba a las reunnes y te decían, no, acá no hay. Éramos un país de paso. Éramos un país de paso, acá nadie consumía, no pasaba nada. Y esa es una muy mal diagnóstico, porque hace mucho que tenemos problemas de consumo y evidentemente el crimen organizado no es solo droga. Y por supuesto, antes de la pandemia ya, con el fenómeno que estos mercados ilegales se fortalecen donde hay demanda, ¿cierto? Hay farmacias donde se compran farmacéuticos. Entonces empezaron a crecer los procesos de criminalidad organizada. Pero es verdad, perdona Lucía Dammert, que es verdad que la pandemia permitió hacer un paréntesis donde este crimen organizado logró copar mucho más espacios que los que tenía. Sí, todo indica que, por ejemplo, cuando tú miras en Ecuador, uno de los grandes problemas de Ecuador es que con la pandemia se empezaron a acumular toneladas de cocaína en la ciudad de Durán, que estaba como a 5 kilómetros de Guayaquil. Todo el mundo sabe dónde estaban las toneladas guardadas, y eso generó una baja en el precio de la cocaína. Entonces tú antes podías tener un grupito de 10 personas que vendían cocaína y vivían de eso. Ahora ya no pueden vivir de eso porque la cocaína cuesta la mitad, y eso generó un trasiego de la cocaína, ya no fuera en containers, porque los containers eran menores, sino adentro de América del Sur. Y eso evidentemente sumado a que con el encierro mucha gente recurrió a las drogas legales e ilegales, ¿no? Muchas cosas lo demuestran así. Entonces tú lo que tienes es
uno, muchos mercados ilegales. Dos, mucha gente que recurre a los mercados ilegales, porque aquel que crea que cuando va a comprar un repuesto que cuesta la mitad o que va a comprar un celular que cuesta un tercio, no es parte de la criminalidad organizada, se está mintiendo. Claro, alimenta finalmente el negocio del crimen organizado. Claro, entonces uno de los problemas que tenemos es que pasamos de la negación absoluta que había crimen organizado en Chile a una narcotización de la conversación. Entonces hoy día el crimen organizado es droga. Y en realidad es mucho más que droga. Entonces necesitamos como revolver a mirar el diagnóstico, reconocer que cuando hay crimen organizado hay corrupción, reconocer que cuando hay crimen organizado hay demanda. Sin esos 3 elementos vamos a seguir deteniendo gente sin sentido. Chile, cuando tú me dices que estamos narcotizados con el diagnóstico, ¿qué significa para las autoridades que estemos narcotizados? Que si tú no estás mirando el problema de frente, ¿cuál es la amenaza que hoy día se instala? ¿Por qué te lo pregunto, Lucía? Porque entrevistaba a Marcelo Bergman, que escribió el libro El crimen organizado como negocio. Y en una larga conversación muy interesante, porque él le pone mucha data al proceso, me dice, lo que viene, la gran amenaza en América Latina hoy día se llama extorsión. Así es. Y conversando con Francisco Cox me decía que hay lugares en México donde la extorsión ya está puesta en el PIB del país. Es decir, una empresa tiene considerado en el precio-costo de sus productos la extorsión. Así es. Y de eso en Chile no estamos hablando. Bueno, como primicia estoy terminando un libro sobre la extorsión en América Latina. Ya. Espero que salga este año, ya. Si no comienzo el próximo. O sea, es un tema. Es un tema completo. En América Latina todos pagamos. De una forma o de otra todos pagamos. Y hay extorsión sexual, y hay extorsión telefónica. Y en Chile lo que ves, y nosotros acabamos de terminar un estudio sobre esto, lo que ves es que el fenómeno extorsivo, así como el fenómeno del secuestro, todavía está muy concentrado en población vulnerable, llámese migrantes, en situación de irregularidad. Bandas. Perfecto. Bandas que a sus propios connacionales los extorsionan. Bueno, y chilenos también seguramente. Porque saben que es muy difícil que tú, siendo un migrante irregular, en el contexto en el que estamos, vayas a ir a denunciar que alguien te está extorsionando. Pero los pequeños y medianos comerciantes, los feriantes, hay como un mundo donde la extorsión ha crecido mucho también en Chile. Pero más allá de la extorsión, que es un fenómeno muy interesante, tú tienes mercados ilegales de venta de celulares, mercados ilegales de cigarrillos, que es gigante el tema de los cigarrillos. Algunos estudios que pueden aumentar o disminuir, digamos, el rango de lo que estiman, pero se estima que hay un nivel de consumo de cigarrillos muy alto. ¿Por qué? Porque obviamente cuesta la mitad. Entonces también, y por eso te digo que es importante que el gobierno, las instituciones de la seguridad, que no solo es el gobierno, también es el Ministerio Público, la justicia, también empecemos a mirar este fenómeno de cultura de ilegalidad que se empieza a instalar en el país, ¿no? Porque tú puedes detener a todos los jóvenes del país, pero el mercado sigue funcionando. ¿Dónde están los cientos de millones de dólares que generan estos mercados? Tenemos tal vez 1 o 2 presos que tengan una cuenta bancaria importante. La gran mayoría de detenidos que tenemos es el muchacho, generalmente hombre, por eso lo digo masculino, joven, con problemas de adicciones que vende en las calles. Para ello tenemos cientos de otros que van a reemplazar ese lugar. Entonces, cuando tú miras los mercados ilegales, es un fenómeno más complejo. Tienes que levantar la mirada, porque finalmente las grandes cabezas son los que mueven el dinero ahí. Y tienes que asegurarte de los temas de corrupción institucional e individual. Puertos, aduanas, tienes que entrar a mirar, pero también conservadores, concejales, notarios, alcaldes, todos tenemos, digamos, ahí tienes que fortalecer eso, porque el crimen organizado tiene una gran ventaja respecto al crimen común, y es que su objetivo es licuar el dinero en la legalidad. Entonces necesita tener una banda literal de abogados y contadores. Sí, Lucía, pero, a ver, una cosa, claro, cuando uno mira al crimen organizado entiende que aquí hay un negocio, esta es una multinacional. Esto no es la casa que vende droga escondida entre medio de las casas. También quizás, pero... Pero mi tema es, ¿eso explica la violencia en el caso de Chile? ¿Cómo empalmamos finalmente el crimen organizado con la violencia? En México, tú lo conoces seguramente mucho mejor, pero la violencia ha sido un
arma para Sí. instalarse en los territorios. Sí. ¿No? O sea, vemos que la brutalidad y la cosa sangrienta que hay en México es parte del fenómeno. Sí, tú puedes tener crimen organizado sin violencia. Miremos caso Italia, la Yakuza, Japón, Ribori en Rusia. O sea, tú puedes tener mafias importantes que manejan industrias gigantes sin violencia porque tienes el mercado completamente dominado. Porque cuando tú, hagamos el símil, Coca-Cola, Pepsi-Cola, tienen reglas del mercado para competir. Cuando tú estás en el mercado de la ilegalidad, tus reglas de la competición es a balazos. Entonces, cuando tú tienes un desequilibrio del mercado como el que se ha generado en muchos países después del COVID, y mercados emergentes como Chile, como Uruguay, como Costa Rica, entre otros, donde hay una pelea por los mercados, si a eso le sumas la llegada de grupos criminales o de gente que está vinculada a grupos criminales con el tema de la migración, entonces tú tienes una pelea por ciertos mercados. Esa pelea por los mercados es la que genera la violencia homicida, ¿no? El secuestro, las grandes extorsiones. Entonces, uno nuevamente tiene como política criminal decir, ¿qué quiero hacer? ¿Terminar con el homicidio o quiero terminar con los mercados ilegales? No se puede las dos cosas a la vez. O sea, se pueden las dos cosas a la vez, pero poniéndole racionalidad y pragmatismo, hay que tomar una opción en una primera etapa. Claro, entonces lo creo, obviamente lo que hemos tratado de hacer todos en América Latina, y para eso hay muchos especialistas dedicados a esto, es bajar el homicidio, ¿cierto? Bajar el homicidio significa, en algún sentido, administrar la violencia, ¿no? En algún sentido es hacer lo que pasó en las favelas en Brasil y en otros países donde lo que uno hace es, en el fondo, retirarse. ¿Por qué? Porque la evidencia es muy clara que en México la violencia aumentó cuando el Estado entró a pelear contra los diferentes grupos y se convirtió en un actor de violencia más. Por lo tanto, la militarización en este caso no es una buena receta. Por lo pronto, no. O sea, no ha funcionado. Claro. Estoy pensando ya no solamente en los Zetas en México, hay varios estudios que muestran que Nicolás Maduro también en un minuto, cuando entra el Estado, entra también la violencia. Por supuesto, y además porque estás hablando de industrias que cuando ven que su contraparte usa una pistola de un tipo, compran una igual, y si usan un AK, compran un AK, y si usan un blindado, compran un blindado. Si no, hay que mirar nomás cómo va llegando la cocaína ahora a Estados Unidos, en submarinos. Este es un gran negocio, el de las drogas y otros. Entonces, la militarización en América Latina no ha funcionado. No ha funcionado porque ha generado además enormes niveles de corrupción para los medianos y bajos niveles de funcionarios militares que se encuentran frente a unas cantidades de dinero inimaginables y también niveles de violencia muy fuertes, ¿no? Entonces, evidentemente ahí tú tienes un terreno que requiere, en un país como Chile, y te lo habrá dicho Marcelo Berman, gran amigo que estuvo además con nosotros la semana pasada acá, requiere contener el aumento de los homicidios, porque una vez que tú pasas de un nivel es muy difícil bajar, ¿no? Tú puedes bajar, pero ya bajas a un nivel donde estás 4 veces por encima del promedio mundial. Chile no está en esa circunstancia, ahora salió el reciente informe y se bajó un poco la tasa, y lo que tenemos que hacer es mantener a raya eso. Y para mantenerlo necesitas 2 cosas. Uno, que se resuelvan los homicidios, porque si matar es gratis, que es lo que venía pasando un poco. Ahora, el gobierno está apuntando a eso, ¿no? O las fiscalías a tratar de dar señales de que se resuelven los asesinatos y de que la frontera deja de ser un espacio poroso en el que tú vienes, matas, entras y sales. Sí, sin embargo, sí, es correcto, pero una de las cosas que dice el informe que se presentó esta semana de homicidios, que hay que tener mucha atención, es que el porcentaje de homicidios vinculado al crimen organizado ha bajado sustantivamente en los últimos años. Y cada vez tenemos más gente matándose entre ellos por riñas, por lesiones, por problemas intrafamiliares, por problemas vecinales. Y a eso también hay que ponerle atención, porque al final no todo es crimen organizado, es verdad, y en términos de homicidio uno puede ser muy efectivo en tratar de resolver las cosas vinculadas al crimen organizado, pero si por otro lado tienes una ciudadanía que está recurriendo a la violencia letal, también tienes otro problema, ¿no? Un problema social importante. Sí. Lucía Damer, junto con esto, te lo quiero plantear así porque hubo este seminario con Michelle Bachelet, con invitados internacionales, tú también estuviste ahí. Esto probablemente va a tener una traducción en la política, es
de qué manera el progresismo, la izquierda se hace cargo de esta problemática, porque también he sabido que como respuesta política, en algunos países lo que se cuestiona es si la izquierda tiene capacidad para poder administrar, enfrentar el crimen organizado, la violencia, la inseguridad. Sí. Es una pregunta que está dando vuelta. Me imagino que si fue parte de un seminario es porque hay algo por definir ahí. Sí, por supuesto que el mundo de la izquierda y la centroizquierda tiene que hacer una revisión respecto además a este nuevo diagnóstico, ¿no? Porque por muchos años el diagnóstico de la violencia era distinto. Pero varias cosas. Lo primero, los gobiernos de izquierda en América Latina han tenido exactamente las mismas iniciativas de política pública que los de derecha. Uno quisiera que fueran distintos probablemente, pero no. En general. Ya, eso está como estudiado, comprobado, neteado. Está súper comprobado que el mismo populismo punitivo, la misma, o sea, todas las leyes, es cuestión de ver lo que pasa en este mismo gobierno, todas las leyes son de más castigo, de más cantidad de gente presa, más militares, más policía. La narrativa no es distinta. Hay una discusión que se remonta a los 90 que dice que la izquierda quiere terminar como con, no sé, las bases estructurales del crimen, pero en realidad... y yo creo que ese es un problema, porque la izquierda no puede renunciar, o la centroizquierda no puede renunciar a decir que hay problemas sociales de base que llevan a que muchos jóvenes de nuestro país que han desertado la escuela, que tienen problemas de salud mental no resueltos porque no hay programas, que tienen problemas de consumo de drogas, porque no hay programas, recurran al crimen como la única forma de solución de sus vidas. Porque no hay futuro. Porque hay muy poco futuro, no hay futuro. Prefiero tener 2 meses de droga, sexo y reconocimiento que una vida de 200 lucas pidiendo en la calle. Entonces, cuando entras en eso, yo creo que ahí la izquierda y la centroizquierda tienen que reconocer que no es dicotómico, mano dura o mano blanda. Cada uno tiene que tener mano inteligente, pero en esa mano inteligente está la discusión de las raíces mismas de los fenómenos. Por un lado, ir por los mercados e ir por la parte legal de esos mercados ilegales, y por otro lado también reconocer los temas sociales. Yo creo que ahí la presidenta Bachelet participó del seminario que organizamos con Chile 21 y todos los centros de la izquierda y centroizquierda, y justamente se hizo cargo de esta discusión, que no es una discusión dicotómica. Y por supuesto que hay que entrar también a ponerle un poquito de responsabilidad a lo que uno dice, ¿no? Porque ahí escuchaba que creo que un gobernador decía, bueno, discutamos la pena de muerte. Por favor. O sea, la pena de muerte no sirve para absolutamente nada de nada. Bueno, pero lo que pasa es que el mundo de la política va a tratar de estar haciendo link con aquellos con aquellos sentires, humores ciudadanos que sientan que necesitan una respuesta rápida para resolver su día a día, su cotidiano. Claro, pero esto no es un reality show, no estamos eligiendo al más simpático del reality, estamos eligiendo... Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sí. Lo que te quiero decir es que finalmente la política, si uno mira también regionalmente, está funcionando muy así. Sí, no, por supuesto. Uno esperaría un nivel de responsabilidad mayor en un país donde los niveles de violencia han crecido, pero todavía están... digamos, en una capacidad de enfrentarlos, donde las organizaciones criminales han crecido, pero no es que tenemos un Estado fallido, ni que acá todo el mundo es corrupto, y mucho menos, pero donde además la política tiene el objetivo de ser pedagogía. Para algo uno elige gente y no es una lotería. Sí. Porque si la verdad es que cada uno va a decir lo que piensa el resto, mejor hagamos una lotería. Sí, tenemos crimen organizado, es decir, tú dices... hagámonos cargo, ¿ya? Sí. Asumamos, salgamos de este narco, ¿cómo dijiste? Sí, la narcotización de la agenda. Tenemos que seguir la plata, tenemos que ver fronteras, tenemos que ver Sí. aduana, pero también hagámonos cargo como de la realidad social que permite y gatilla que existan Por finalmente supuesto. los soldados, ¿ya? Por supuesto. Pero lo que se señala, y muchos dicen, es que el problema es que se hace una respuesta de muy largo plazo. Cómo tú desmontas en las poblaciones esto que se instala y que tú dices que un joven prefiere tener 2 meses de gloria y vivir como un, comillas, héroe frente a los tribus, a los propios, que una vida completa ganando 300 lucas. Sí. Eso no se desmonta fácilmente, ¿no? No, pero... Pero es una respuesta muy larga para la urgencia que tiene hoy día el país y la ciudadanía. O sea, depende. Yo creo que, por ejemplo, si la respuesta frente a los campamentos que se han constituido en los últimos años es necesitamos presencia del Estado, efectivamente, pero no, la presencia del Estado no puede ser solo militares en la puerta.
O sea, necesitamos que haya ahí un registro civil que les dé RUT a todos los que están ahí, que son nacionales y no lo tienen porque no les importa. Necesitamos que haya ahí el servicio de salud para que vacune a la gente y los niños. Necesitamos tener un programa de mentoría, de educación, porque al final del día, claro, todos aquellos que estamos un poco mejor, que tenemos una vida un poco mejor, ni siquiera 100% mejor, sentimos que en los campamentos, que en algunos territorios está la maldad. Y uno siente que el Estado está presente como uno lo ve, pero en realidad el Estado está, no digo ausente, pero está en un rol absolutamente ambivalente en algunos territorios, ¿no? Está, pero en realidad no hace mucho. Que es un poco lo que han denunciado algunos alcaldes de sectores más bien populares. Llega, pero llega en taxi. Y se va en taxi. Está, pero llega de 8 a 5 y a las 5 le dice a los vecinos, bueno, arréglense como puedan. Eso no es un Estado. Eso solo nos ayuda a pensar en territorios abandonados que, bueno, ya sabemos cómo terminan. Entonces, si nosotros vamos a gastar miles de millones en blindados, aviones no tripulados, etcétera, que es parte de la respuesta, uno también esperaría que rápidamente el Estado se haga presente en algunas poblaciones donde la gente no es que opte por morir pronto. No hay mucho otro camino. Entonces ahí creo que el mundo de la izquierda, la centroizquierda, el mundo progresista, Tony Blair decía esto, tampoco es el comunismo únicamente, necesita también mirar cómo nos hacemos presentes en aquellos lugares donde la gente no tiene otro camino que la cultura de la ilegalidad. Ya, y para ir cerrando, Lucía Dammert, aquí quiero hacer un moño y abrocharlo y quizás nos queda poco tiempo, pero para esto uno requeriría un gran acuerdo político. Para esto uno requeriría que si estamos pidiendo más Estado, probablemente toda la institucionalidad, Poder Judicial, Poder Legislativo, partidos políticos, todos aparecieran, ¿no es cierto?, como una gran muralla diciendo el Estado somos nosotros y en esto tenemos acuerdo. Sí. Pero en Chile a veces da la sensación de que como que o estamos en la narcotización del debate o hay una cierta frivolidad para abordar este tema. Bueno, es que para tratar de entender, ¿no?, el rol de ahí de cómo de la respuesta. O sea, un periodo de gobierno con elecciones todos los años es lo peor que nos puede pasar en la vida, a nosotros y a cualquiera. Este es un mal año. Yo creo que las ventanas de oportunidad para hacer cosas más de serias Estado están perdidas, porque el ánimo electoral te lleva justamente a estas discusiones basadas en el sentimiento más que en la realidad, sin importar si sirve o no sirve. Y en ese sentido yo creo que el gobierno tiene la responsabilidad y las instituciones tienen la responsabilidad de extremar todo aquello que puedan hacer, las fiscalías, las cárceles, en fin, la justicia. Y también la política tiene la obligación de no concentrarse únicamente en la búsqueda de votos, sino también en la pedagogía ciudadana. Si no, vamos a terminar con linchamientos, vamos a terminar con sálvese quien pueda, me armo y bueno, el que entre a mi casa lo mato. Y todos sabemos que ese no es un gran camino. Eso ya viene pasando en muchos países donde las cosas están peor. Yo no tengo mucha esperanza de tener un acuerdo político. Sin embargo, eso es lo que se debería hacer con responsabilidad para evitar un futuro peor. Ya estamos en un momento delicado. Sin duda. Lucía Dammert, muchísimas gracias. Podríamos seguir conversando muchísimo más, pero los tiempos del podcast también son tiempos más ajustados. Gracias. Cuando gracias quieras. por poner un poquito de luz en un debate que pareciera a veces que va por un track como marginal, no marginal, sino que como fuera del anillo de la discusión del día a día, aunque es la discusión más real. Sin duda. Sin duda. Pero es raro porque queda como en la circunferencia y no en la carretera, digamos, de alta velocidad. La seguridad está en todas las agendas, desde el pacto fiscal hasta el cambio del sistema político. Bueno, de hecho marca también la agenda con los empresarios que reclaman justamente la seguridad. Gracias, Lucía. Gracias a ti. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.